hora que estábamos esperando, una noticia de última hora que nos hace mirar a los datos de la eurozona y en concreto a la inflación. Una inflación que vemos como a esta hora, según los datos que publica a esta hora Eurostat de la Oficina de Estadística Comunitaria, arroja esos datos que confirman. Por una parte tenemos distintas lecturas, por supuesto, y tenemos como el avance interanual del IPC de la eurozona se sitúa en el 7% frente al 6,9% que se esperaba y del dato previo. Por lo tanto, es una décima por encima en tasa interanual de lo que se esperaba ese avance de la tasa interanual del IPC. En cuanto a la subyacente, esa inflación core la vemos en el 5,6%, es lo mismo que se esperaba y es un dato algo inferior en una décima al dato anterior, que alcanzaba el 1,7%. Relajación de tan solo una décima en la subyacente, mientras que en el dato general del IPC suben los precios, sube una décima, continúa la presión sobre los precios. Es sin lugar a dudas una de las referencias claves que sin lugar a dudas esperábamos para esta hora de la mañana y que llega al mismo tiempo en el que estamos viendo también esa referencia que llega por parte de la inflación en Italia. Estamos viendo el dato preliminar en tasa intermensual que avanza un 0,5%, se esperaba que se mantuviese plano y vemos a esta hora cómo crece esa mensual un 0,5%. Y la tasa interanual, el dato preliminar de ese dato de inflación en Italia, escala al 8,3% frente al dato anterior del 7,6% y en un momento en el que además vemos cómo entre esas referencias vemos en esa lectura en el dato de la Italia, como decimos, esa tasa interanual en el 8,8%. Sin lugar a dudas, una de las grandes referencias que estábamos esperando, una de esas claves que sin lugar a dudas va a marcar la actualidad y que, como decimos, arroja ese incremento de los precios en la eurozona al 7% en abril, pero la subyacente da un cierto respiro y vemos cómo a esta hora se sitúa en ese 5,6% en esa referencia que estábamos esperando. Repetimos, dato clave de la mañana, dato que lo que hace es arrojar ese pulso. La tasa subyacente se contrae por primera vez en 10 meses en la eurozona, retrocede esa subyacente al 5,6%. Según los datos preliminares aportados por Eurostat, ese IPC de marzo subió hasta el 7% en el cuarto mes del año frente al 6,9% de marzo, pero esa inflación core, la inflación subyacente, ha caído ligeramente una décima hasta el 5,6% en tasa interanual y también en la intermensual, hasta el 1% desde el 1,3% anterior. Es el primer descenso de la tasa subyacente en 10 meses. Sin lugar a dudas, clave ese dato preliminar del IPC que estábamos esperando y que ya tenemos.